Piali, no toca lilical tonac. Ashan itech tlasco tonaliticate hipan tonali secuetzpalin. Hoy, cuando el sol alcance su cenida en mediodía, estaremos en la primera casilla de la 12ª trecena. El tonali es secuetzpalin, uno lagartija, una coordenada del rumbo del Huistlampa, el de las espinas, el favorito de Huichilopostli. Esta lagartija viene de allí, del sur, y el color es el amarillo. Pero esta lagartija viene hoy muy tonada. Primero porque le da nombre a la trecena Secuetzpalin que rige Yayauquitezcatlipoca y se encuentra de frente a su advocación que es Iztlacoliuqui. Así que vamos a hacer un viaje al espejo, un viaje de introspección, un reconocimiento más de quiénes somos, hacia dónde vamos y hacia dónde vamos en este nuevo periodo, porque ayer en la coordenada Matlaclihuan J. Cali cerramos un periodo de 52 años. Hoy al mediodía nos toca encender un fuego nuevo. Aquí yo ya tengo, miren, a mi Huehueteotl, la representación también de Xutecutli, porque voy a encender un fuego nuevo, un lapso más se abre, un trayecto de nuevo, otros 52 años en el que vamos a ofrendar nuestro tona. Vamos a alimentar a este fuego durante ese tiempo con nuestras acciones. La humanidad está en ayuno de muchas cosas y hoy nos toca intencionar este fuego para que junto con Tlazolteotl sigamos tejiendo en este telar cósmico la existencia. Quiero rápidamente darles los númenes que acompañan esta coordenada. Tenemos en el C, en el 1, bueno, pues a Xutecutli, el señor del tiempo, el fuego alquímico. Viene acompañado de Neshhuitzilin, el colibrí gris, tan diminuto que renace con ese color gris, me imagino, del Mictlán y de las cenizas, porque recuerden que los colibríes cuando duermen bajan la revolución de su, más bien el pulso cardíaco a un punto que pareciera que están muertos y cuando inicia el día se levantan con todo el tona. Así nosotros lo haremos hoy igualando a Neshhuitzilin al mediodía. ¿A quién tenemos en el signo Cuetzpalin? Tenemos a Huehuecoyot, el coyote viejo, el sabio, el de la danza, la música, la creatividad a través de la armonía de nuestro centro sexual. Tanto Xutecutli como Huehuecoyot son advocaciones del gran Tonacatecutli que hoy se hace presente en estas dos manifestaciones. La lagartija viene en dos tonalidades en los documentos que nos han dejado estos pueblos originarios maravillosos, que es el rojo, porque es el tona, la energía vital, y un color verde, algunos dicen que es azul, bueno, es el color que alude a la tranquilidad, a la paz, a la belleza. Hoy he puesto este círculo de colores atrás que tejiera una mujer de Oaxaca para recordar que nuestra vida es cíclica, que hoy renacemos y que el agua es un elemento importante en nuestro espacio-tiempo, porque de ella se gesta también la vida y es el líquido fertilizador de la tierra. Nuestro Señor Tlaloc está en esta coordenada como Señor de la Noche. Yo sé que muchos están preparándose ya para su ritualidad, igual que yo lo estoy haciendo para encender este fuego. Quiero decirles tantas cosas que las he escrito porque el tiempo en este espacio es muy corto. Así que recuerda, estamos ante la chispa primordial que es Xutecutli, el Señor del Fuego, el del tiempo. Arranca un ciclo, pero un ciclo para transformarnos. Neshhuitzilin viene a recordarnos nuestra fuerza vital. Y también Cuetzpalin, que viene del Mictlán y regresa, nos trae noticias y saberes sagrados para que transitemos con la alegría creativa de Huehuecoyot este tonali, toda esta trecena y todos estos 52 años que vamos a abrir. La presencia de Tlaloc nos recuerda que somos fértiles porque Él nos habita. Yayauquitezcatlipoca, el regente de la trecena, es el Señor del espejo humeante que nos invita a mirarnos continuamente en Él para descubrir y no olvidar nuestra esencia divina. Así que Secuetzpalin es el momento perfecto. La chispa divina, Xutecutli, nace en un día que se celebra la creatividad, la alegría de vivir y la sexualidad que representa Huehuecoyot.
y tenemos la promesa del sustento a través de Tlaloc bajo la mirada atenta del espejo humeante de obsidiana. Yayauqui Tezcatlipoca, esta humilde lagartija es guardiana del fuego y encarna a ese fuego que nos va a traer hasta nuestro pensamiento, hasta nuestro corazón, hasta nuestra entraña, hasta nuestra casa, para que guardemos ese fuego en nuestro fogón. Y bueno, yo quiero compartirles unos versos a Huehue Coyotl y a Xutecutli, que es el mismo, ¿verdad? Para que ustedes acompañen pues este inicio de este periodo de 52 años. En el albor del tiempo eterno, bajo los cielos de fuego y azul, surge el Señor de la llama ardiente, Xutecutli, guardián del fulgor. Oh fuego que danza en el viento, con tu luz traes vida y calor. Eres el ciclo que nunca se apaga, en tu esencia hallamos valor. Cuerpos de mariposas revoloteando en el aire, sus alas son llamas doradas, destellos de vida en el hogar. Eres el anciano sabio, nuestro Padre, el Dios viejo en la turquesa de la tierra, en la hierba que brota en el suelo. Oh fuego que danza en el viento, con tu luz traes vida y calor. Eres el ciclo que nunca se apaga, en tu esencia hallamos valor. Con cada chispa que vuela, con cada sombra que juega, celebramos la guerra y la paz. Bailando en tu fuego, oh divino, encontramos el amor. Renovación en cada estación, la tierra respira en su andar. De la ceniza surge la vida en el ciclo eterno de amar. Oh fuego que danza en el viento, con tu luz traes vida y calor. Eres el ciclo que nunca se apaga, en tu esencia hallamos valor. Así entonamos tu nombre en los rituales de amor. Xutecutli, fuego eterno, en cada corazón eres el sol. Estamos listos para decir lo siguiente. Levanta, corazón, que la penumbra ha cumplido su pacto. Matlacli, Huanye y Cali en el silencio está limpia. Sus corredores se han barrido, sus muros están libres de la pesadumbre. 52 años de aliento contenido de tona brindado con acciones a solas o en comunidad. Todas estas experiencias se han puesto ya en la falda de Citlalinique, se han disuelto en la noche. El ayuno ha sido parte del camino. El mundo está en ayunas y nosotros estamos listos para abrir las puertas y ventanas, respirar el aire fresco y el olor a copal. La tierra mojada nos anuncia un nuevo periodo que está por entrar. Barre una vez más el umbral, no con la escoba del pesar, sino con las ramas frescas que llamen a la fortuna. Prepara el tlecuil, el corazón de tu casa. Deja un lecho de ocote seco y resina, un nido digno para el Dios turquesa, para la chispa sagrada que ya viene desde el Omeyocan hacia nosotros. No es una llama común la que hoy nace, es Xutecutli mismo, el Señor del año, memoria del sol en una sola brasa. Observa cómo llega el tiempo nuevo en la piel de la Coetzpalin, la lagartija que ha viajado desde el Mictlán, guardiana y portadora de esta vida renovada. Escucha el zumbido de Nethuitzilin, el colibrí ceniza, que bate sus alas y aviva la promesa del amanecer. Recibe el fuego, tómalo con reverencia. En tu ocote más puro, llévalo al centro de tu hogar y ofréndale tu aliento. Y antes que nada, antes que el calor te envuelva, deja que Huehue Coyotl, el coyote sabio, te posea. Que tu primer aliento sea un canto, que tus pies descalzos despierten a la tierra con una danza. Aplaude, ríe, sé el gozo de estar vivo, pues este fuego no nace para la solemnidad, sino para la alegría. Ofrenda semillas, flores y el primer tlaxcali del día. Comparte el agua fresca, pues Tlaloc bendice esta llama para que el calor fecunde y no arrase, para que el maíz crezca alto y el sustento abunde. Y en el humo sagrado que se eleva hacia el cielo, Yayauqui Tezcatlipoca pule su espejo. Mírate en él sin miedo, pues hoy tu reflejo es el comienzo puro, el destino brillante de un ciclo que despierta. Oh fuego nuevo, llama sagrada encendida en Secoetzpalin,
te juramos alimento, te juramos respeto, arde en el centro de nuestros días, es tu luz nuestra guía en la incertidumbre y tu calor nos une en comunidad. Hoy no solo encendemos un hogar, encendemos el tiempo. 52 años de sol comienzan ahora con el latido entusiasta de nuestro corazón. Y juntos vamos a elevar este conjuro con toda la pasión de nuestro ser. Hoy yo mismo soy Sequetzpalin. En mí se dan las fuerzas opuestas, complementarias en danza sagrada. Soy fuego, soy agua, vida entrelazada. El Atlachinoli mismo, pleno en el aquí y el ahora, la conciencia despierta en el momento, equilibrio entre lo masculino y lo femenino, unidos en danza, en amor divino, en este fuego nuevo que llevaremos con gusto porque es la esperanza de un mundo nuevo, de un telar hermoso y brillante que convoque a todos a vivir la cuenta que lo cuenta todo, la cuenta Tonalpohualli. Que este encendido de fuego nuevo sea un acto maravilloso, pleno de conciencia y que sepamos que como seres de Anáhuac somos la misma sangre de Quetzalcóatl y de todos estos númenes que nos van acompañando. Un placer compartir. Si te ha gustado esta lectura, dame un like. Recuerda, suscríbete en mi canal en YouTube y en TikTok, Lili Caltonac, porque Lili Caltonac no te abandona. Timotasquemostla, a disfrutar de este encendido del fuego.